Y bueno, muchas gracias por sumarse, por animarse a sumarse a esta actividad, a este espacio. Eh, Hoy estamos dando inicio a este Club de Estudios de la Discapacidad con Pedro. Em, Como verán, escogimos un entorno digital un poco distinto al Google Meet o al Zoom al que estamos acostumbrados, que es, bueno, más un servidor donde la idea es que confluyan diferentes cosas, ¿no? Y tenga un carácter de permanencia también. Entonces vamos a tener canales de texto, canales de video, donde se va a poder organizar información alrededor de la temática, eh, y donde ojalá con el tiempo se vayan dando distintas actividades, no solo dirigidas por Pedro, sino dirigidas por otras personas que quieran, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que sea eso, un servidor, foro, espacio de encuentro alrededor de la temática. eh, y bueno, contentos de comenzar y bueno, muy contento y agradecido con Pedro de sumarse. Así que bueno, si quieres, Pedro. Ok, gracias Javier. Bueno, vamos a contar acá para, bueno, tener en cuenta quienes están presentes y también quienes nos van a ver en diferido. Mucha gente me habló diciéndome que no podían estar en este horario, ¿no? Personas que están en horarios diferentes, porque están en Europa, por ejemplo, se les hace muy tarde, o bueno, están ocupados, lo que sea. Es difícil hacer una comunidad digital internacional este, en vivo, ¿no? Entonces, siempre ha sido la intención y también un poco de la elección de esta interfaz de progreso, ¿no? Mantener todo registrado, todo archivado y todo vivo, de manera que todo el mundo se pueda sumar en su momento y en su lugar, ¿no? Entonces, bueno, tener eso en cuenta. Eh, Voy a contar un poco el origen de esta iniciativa. Entonces, eh, en el año 2020, no me equivoco, fue a finales del año 2023 ya, eh, en la plataforma Molusca, una plataforma venezolana que se encarga de, bueno, de muchas cosas, ¿no? Pero de promover el arte, el placer y el pensamiento juntos y revueltos. La plataforma Molusca hizo una convocatoria de talleres para ese año y yo propuse un seminario de lectura de 4 semanas llamado Cuerpos Rebeldes, en el cual leímos y discutimos teorías contemporáneas sobre la discapacidad, desde el entendimiento cultural, político, desde un desafío político a la idea de normalidad y separado completamente del discurso médico que aún impera sobre el tema. En ese taller, en ese seminario, eh, una de las ideas que surgió, porque fue muy grato el compartir eh, sobre este tema desde la experiencia personal, desde la lectura, eh, crear y mantener una comunidad digital que hasta ahora ha sido el grupo de WhatsApp del seminario, que afortunadamente se ha mantenido medianamente activo, ¿no? No es algo que hablemos todos los días, pero sí es un lugar donde todo el mundo sigue compartiendo sus proyectos relativos a la discapacidad desde sus diferentes frentes. Eh, en el grupo hay psicólogos, hay artistas, hay activistas y hay personas de diferentes partes del mundo, además de Venezuela, desde donde se origina esta iniciativa. Varias personas de México estuvieron en el taller original, personas de España, Argentina,
eh, así como, bueno, venezolanos que vivimos en todas partes, ¿no? En el caso de Javier y yo, estamos en Caracas, pero bueno, los venezolanos estamos por todas partes, ¿no? Entonces también sigue siendo un alcance internacional, digamos, esta comunidad pequeña, naciente que estamos construyendo. Eh, el seminario se trató más que nada de lectura de teorías críticas, ¿no? Extraídas de los estudios de la discapacidad, la teoría CRIP, algunos textos del modelo social de la discapacidad, muchos textos que denominé manifiestos, textos escritos en primera persona desde una condición particular de vida, ¿no? Y al final del seminario hicimos una revisión también del arte de las personas con discapacidad, de artistas con discapacidades que se posicionan en este entendimiento, si se quiere, radicalizado, politizado de la discapacidad, ¿no? Son palabras que a mucha gente le causan rechazo, pero que precisamente es de lo que vamos en este tipo de lectura de la discapacidad, ¿no? Eh, como llama, como habla Robert McGruber en su libro fundacional de este entendimiento de la discapacidad, que es la teoría CRIP, él habla de signos culturales de subversión desde la discapacidad, ¿no? ¿Qué posibilidades de subversión política tiene el colectivo de personas con discapacidades? Más allá de luchar por nuestros derechos particulares y ampliar el espectro de acceso en el mundo, ¿no? Se trata también de qué manera nuestra visión, nuestra experiencia, nuestro recorrido histórico como colectivo eh, puede aportar a nuevas ideas de futuro, democracia, participación, pluralidad, feminismo, identidad de género, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo propuse en el momento del seminario que cada quien desde su disciplina, desde su práctica, desde su profesión, desde lo que hagan y les interese, generaran algo, algún tipo de contenido, algún tipo de iniciativa, de producto, en el que aplicaran lo que aprendieron en el seminario, ¿no? Que es simple, sin pretensiones, sin límites de tiempo, ¿no? No era una tarea, algo que había que entregar, ¿no? Sino algo que, bueno, pusiera en práctica y permitiera también recordar todo lo conversado. Este fue un seminario bien denso de lectura y esas cosas se olvidan, ¿no? Si no se aplican. Entre algunos de los proyectos que surgieron o no surgieron, pues que aparecieron después del seminario, está la película animada de Sandra Vivas, que está aquí con nosotros, que estuvo en nuestro seminario. Hola Sandra. Su película animada en stop motion, The Hip Hops, que ha estado circulando en festivales desde el año pasado, si no me equivoco. Es una historia que habla desde la perspectiva personal de Sandra, de su experiencia de haber sido una niña, un bebé con discapacidad, con displasia de cadera, y cómo, aunque eso es algo que ocurrió en su infancia, eh, es algo que la vincula con la identidad, ¿no? La identidad CRIP, como nos gusta también decirle, ¿no? A quienes nos gusta decirle así. Y ser parte de la comunidad, ¿no? Y bueno, para Sandra fue una forma de conectar con el colectivo, de escuchar historias del colectivo y de sentirse más cómoda para hablar desde esa posición. Y eso para mí, bueno, es el objetivo fundamental de, de esta iniciativa que continúa aquella, ¿no? Este,
El proyecto, debo decir, de Javier Grajales, que aquí está y hizo la introducción, y que hoy en día conforma un set conmigo, ¿no? Es algo que esperamos pronto estar acompañados de muchas personas, ¿no? Para que el set sea una iniciativa que no dependa de nosotros solamente, ¿no? Pero en este momento es una iniciativa que no habría sido posible sin sin la inspiración y el apoyo de Javier. El proyecto de Javier, de alguna manera, a partir del seminario, fue crear verdaderamente una comunidad digital expansiva, sostenible eh, y, bueno, numerosa. Y la idea que tuvo Javier, pues, bueno, continuemos un poco en este formato por ahora, ¿no? Porque estamos abiertos a inventar muchas cosas y a probar muchas cosas. Probar este formato de seminario, de lectura, de alguna manera de discusión, pero en un formato mucho más abierto, que es este canal de Discord, donde no hay que, más allá de abrirse una cuenta en Discord y unirse al canal, no hay que inscribirse, no hay que tener horarios particulares, no hay que bueno, eso, no hay que tener mucho protocolo más allá de las ganas de estar y, bueno, compartir. Eh, Siendo esta sesión introductoria, pues estoy hablando mucho yo, pero la idea es que esto se convierta en una discusión, ¿no? Entonces, bueno, después de meses de reuniones con Javier pensando en cómo usar la interfaz, aprendiendo a usarla, qué y cómo queremos hacer, pues nos decidimos a lanzar esta sesión piloto para, bueno, ver en el terreno realmente cómo se mueve esto de reunirnos cada 2 semanas a discutir temas relativos a la discapacidad desde estas perspectivas contemporáneas y comenzando, como estamos comenzando, con el texto de Garland Thompson, Mirar la discapacidad. Yo cuando empezamos a pensar en autores, ¿no? Para iniciar este ciclo, yo dije, Javier, bueno, vamos a empezar con Garland Thompson, ¿no? Así como toda Garland Thompson, ¿no? Evidentemente, bueno, llegaremos a eso ya, ¿no? Pero eh, decidimos concentrarnos en este texto, Mirar la discapacidad, eh, que es el primero que hace, digamos, ruido en los círculos académicos eh, desde la autoría de Garland Thompson, ¿no? Eh, Ese ensayo fue publicado en el año 2001 y fue, digamos, eso, la primera marca que hace conocida a Garland Thompson más allá de estrictos círculos universitarios, ¿no? En el movimiento CRIT, el movimiento de las personas con discapacidades. Ya tendremos tiempo de hablar de terminología, que parece otra cosa, pero bueno, implica cosas, implica posiciones. Y yo trato de no usar la terminología de manera accidental, ¿no? Siempre con una intención. Eh, entonces, bueno, en la invitación que hicimos para conversar, tenemos una reseña de quién es Rosemarie Garland Thompson. Voy a apoyarme un poco en eso para no perder tiempo y hablar de esta autora fundacional. Este, como yo repito siempre, obsesivamente, no estaría aquí hablando de esto de esta manera nunca si no hubiera sido por Robert McGruber y su teoría crítica. Un texto publicado originalmente en el año 2006 y muy recientemente traducido al español por primera vez. A diferencia de Garland Thompson, cuyo trabajo no existe en español en ninguna parte pues, hasta ahora. También por eso quise empezar por ella, ¿no? McGruber ya está dentro
minoritario que puede ser el campo de estudio de la discapacidad, ¿no? Respecto a otros campos, pues, pero McGruber es alguien que está gozando en este momento de un gran reconocimiento, visibilidad de su trabajo. No solamente traducido al español, sino al italiano, al portugués, todo esto ocurriendo en los últimos 5 años. Para mí es emocionante y de alguna manera una confirmación de que estoy en el camino que debo estar. Cuando empecé a leer teoría CRIP y a hablar de teoría CRIP, se me dio mucho tiempo en tener que traducir a McGruber, que es un escritor además muy barroco y muy bello en su estilo, lo que lo hace más difícil de traducir. Y bueno, me ha dado un gran empujón que exista el texto de McGruber en español. McGruber habla español también y tiene esa posibilidad de comunicarse con el mundo hispánico y de alguna manera lo ha estado haciendo. Entre todas las cosas que le debo a Robert McGruber está haber conocido a Rosemary Garland Thompson en su fabulosa introducción a Teoría CRIP, que es casi un libro en sí mismo, ¿no? Esa introducción maravillosa de McGruber. Pedro, Cuenta también algo anecdótico, como montándose en un ascensor con Garland Thompson para ir a algún encuentro académico, algún comentario de entre amigos, entre ellos dos, le dio la idea fundamental para escribir teoría crítica. Lo bello también desde de los estudios críticos de la discapacidad es que todo ocurre de alguna manera en una complicidad y en una familiaridad. Todo ocurre en familia, ¿no? La mayoría de los autores de estos estudios críticos de la discapacidad son personas con discapacidad que han compartido y vivido experiencias que unen, ¿no? Y que vinculan, que generan comunidad. Y bueno, eso también es parte de la inspiración detrás de esto. Robert McGruber, curiosamente, siendo, bueno, el más destacado autor en el en el submundo, digamos, la teoría CRIP, ¿no? No se puede confundir la teoría CRIP con todo lo que son los estudios críticos de discapacidad, ¿no? No todo el mundo comulga, no todo el mundo está de acuerdo con esa visión, pero es una visión que se desprende directamente de los estudios de discapacidad, de los estudios queer, de los estudios del feminismo, de la teoría crítica. Pedro, disculpa, Pero te Garland Thompson sí. interrumpo un segundito, que nos comenta Gabriela que se está cortando un poco el audio. Entonces, bueno, yo apagué mi cámara. Bueno, Si quieren apagar voy a cámaras, apagar sí. la mía. Oh, quédate Sí, tú yo voy a y apagar. las demás personas pueden apagar que tú estabas hablando. Y aprovecho de comentar que ahí en el canal de voz en el que estamos reunidos, al lado del nombre Garland Thompson, está una nubecita de chat donde podemos ir hablando también. Pueden ir dejando ahí comentarios, ¿vale? Listo. Gracias, Pedro. Gracias, Javier. Bueno, espero que no se haya cortado mucho. Gracias por avisarme a tiempo. Pero bueno, seguía en este modo muy introductorio. Ya hablamos de cómo se originó el set. Ahora estamos hablando de por qué Garland Thompson. Bueno, para mí que elegí esta lectura, ¿no? Fue la necesidad de indagar en las fuentes de mis fuentes, ¿no? Ya tengo tiempo leyendo a Rosemary Garland Thompson, sobre todo su libro que se llama Staring, How We Look, la mirada y cómo miramos. Ese libro es una extensión, bueno, en forma de libro, un estudio mucho más profundo de lo que comienza Garland Thompson en el ensayo Mirar la discapacidad. Por lo que también leer ese ensayo es abrir la puerta a continuar con este enfoque.
de ella, ¿no? Que es muy propio. Una de las cosas que a mí me interesa especialmente de Garland Thompson es que aunque yo, bueno, me he metido a estudiar profundamente los estudios críticos de la discapacidad, que siempre son muy filosóficos, por decirlo de alguna manera, muy argumentativos, que no deja de serlo Garland Thompson. A mí me llama la atención particularmente como artista visual también y como alguien que básicamente es adicto a la visualidad, que Garland Thompson, desde los estudios de la discapacidad, hace básicamente un estudio iconográfico y estético de la fotografía que debería haber surgido hace tiempo desde el mismo discurso del arte y que habla, bueno, de lo que se conoce como la guetización, ¿no? Del contenido relativo a la discapacidad, ¿no? Es pensar que el tema de la discapacidad y la comunidad de la discapacidad solamente se ocupa del tema de la discapacidad y la comunidad de la discapacidad y no que pueden enriquecer transversalmente otros campos, ¿no? Eh, en ese sentido, sí lo ha hecho una autora llamada Anne Millet Galán, también una autora con discapacidad, viniendo del movimiento de los estudios críticos de la discapacidad, pero que sí hace ya un estudio más desde las artes plásticas, de la historia del arte, eh, de cómo ha sido entendida y presentada la discapacidad y el cuerpo con discapacidad en las artes, ¿no? Ya desde la pintura, la escultura. Garland Thompson, en cambio, se enfoca en la fotografía y, y su visión, de nuevo, menos desde lo plástico y más desde la interpretación. No sé si será la palabra correcta, la interpretación, el acompañamiento. Eh, entonces, bueno, eh, en el flyer que hicimos, ¿no? En el volante que hicimos para convocar a este encuentro y para informar sobre la existencia del Club de Estudios de la Discapacidad, este, tradujimos el título del libro como Ver la discapacidad. Pero en mi relectura del texto en estas semanas, antes de llegar a este encuentro, me parece mejor la traducción mirar la discapacidad. Así que trataré de referirme con ese nombre al texto. Uno de los temas que queremos hablar antes de entrar en materia, si no lo hemos hecho ya, es de la ¿no? Eh, Siempre he tenido acceso a este texto de Garland Thompson en inglés y conversamos sobre la posibilidad de tener una traducción de trabajo, ¿no? Para quien la necesite, para quien la quiera y para alcanzar más personas, ¿no? Eh, y bueno, decidimos hacer una traducción básica y práctica, ¿no? Imperfecta, informal, usando el traductor de Google. Eh, y he estado revisando la traducción que arroja y no es una traducción que esté lista para publicarse en forma de libro, pero sí es algo que definitivamente hace legible para quien sea que hable español el texto de Garland Thompson. Obviamente en esa traducción se van a perder y ganar cosas y bueno, tendremos que siempre estar debatiendo un poco, ¿no? ¿Qué términos significan qué y cómo los queremos usar? A mí en particular me parece que, bueno, es complejo y a la vez enriquecedor, pues, porque se motiva la imaginación de alguna manera. Eh, las palabras en inglés que se refieren a la mirada o a ver, a la vista, ¿no? Y las palabras en español que se refieren a lo mismo no son exactas, ¿no? No sé, o al menos yo no las entiendo como traducciones exactas, ¿no? Entonces, la diferencia entre gazing, staring, looking,
watching, se me ocurre, no sé, no siempre traduce exactamente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, una de las cosas, uno de los conceptos de, la, que, de los que habla Garland Thompson en este texto es lo que se llama de able stare, ¿no? Y lo voy a escribir aquí con fastidio de tener que pronunciar en inglés, pero porque también es un caso que, ajá, el able stare, ¿cómo se traduce? ¿No? Hay un concepto, perdóname si estoy diciendo algo que ya saben, ¿no? Desde el feminismo, que es la mirada masculina, ¿no? Lo más conocido y se ha traducido en español como la mirada masculina, ¿no? Este, para Garland Thompson, que viene primero del feminismo que de los estudios críticos de la discapacidad, hay un equivalente en la forma en que las personas supuestamente sin discapacidad, porque es un concepto que se cuestiona también desde el mismo estudio crítico, ¿no? Si existe tal cosa como personas que tienen discapacidad y otras no, ¿no? Y bueno, esto es una discusión compleja y profunda sobre la cual no voy a sentar posición así de manera tan irresponsable, ¿no? Pero para aquellas personas supuestamente sin discapacidad, hay una forma de observarnos, a quienes tenemos discapacidad, a quienes somos sancionados como tal, a quienes somos considerados y descritos como tal, según la norma, eh, que proyecta más sobre la persona que mira que sobre el objeto mirado. Entonces, así como desde la mirada masculina se construye el sujeto femenino de manera exacta y de manera proyectada desde fuera, propone Alan Thompson y otros autores también que existe una mirada que construye a partir de estereotipos el cuerpo, la imagen, la discapacidad, la experiencia de la discapacidad. Eh, entonces, para mí, por ejemplo, traducir eso de ego externo es como la mirada desde la integridad corporal, la mirada sin discapacidad, ¿no? La mirada normada, ¿no? Que si digo la mirada normada, ya estoy haciendo trampa porque, bueno, es adelantar a que la propia Rosemary Garland Thompson inventó ese concepto, ¿no? Si el sujeto con discapacidad es discapacitado cultural y socialmente por las visiones que hay sobre la particular condición de mente de cada quien, también el sujeto normal no existe, sino que también es sancionado como tal desde la norma, ¿no? Entonces, así como hay personas discapacitadas, hay sujetos normados y, y sería una forma de resolver ese conflicto de traducción, por ejemplo. Hablar de la mirada normada, ¿no? Ahora, la palabra gaze en inglés sugiere una cierta perspectiva, ¿no? Pero la palabra staring, supone mirar fijamente, ¿no? Esa mirada que la gente siente, esa mirada que incomoda, esa mirada que muchas veces se le dice a la gente, no mires, sobre todo a los niños, ¿no? Y que esa prohibición de mirar lo que genera es más que nada un deseo más profundo de seguir mirando, ¿no? Este, en los estudios más adelantados que hace Garland Thompson, ya en su libro, Staring, ella habla que, bueno, es imposible, o sea, que es algo fundamental del instinto humano mirar lo que es diferente. Y, y la cuestión está en qué hacemos con esa mirada y cómo nos través de la mirada y cómo trabajamos esas relaciones de poder que están inscritas en toda situación en que alguien mira al otro, ¿no? Entonces, a pesar de que Garland Thompson se, se centra en la discapacidad como tema, ella insiste mucho en insertar esto en la historia de la amistad general
y el instinto y el impulso de la mirada en los humanos, ¿no? Eh, Tratando de no separar la discapacidad del resto de la experiencia humana. Eh, entonces, parte de esa búsqueda de Garland Thompson de no caer en la victimización o la condescendencia desde el otro lado, ¿no? Eh, es un punto muy interesante que ya hacen ya en el texto de mirar la discapacidad, que es eh, decir que ninguno de los modos eh, que ella identifica de lectura de la discapacidad en la fotografía es correcto, es justo, es veraz. Todos los modos son modos de representación y como toda forma de representación, son artificiales y artificiosos. Ninguno es un sustituto de la realidad. Y esto lo habla también desde el medio mismo de la fotografía, ¿no? Estudiando eh, la naturaleza misma de la fotografía. Este, muy en la onda de Susan Sontag, ¿no? A quien raramente nos cita, como se cita siempre en cualquier texto que hable de la naturaleza de la fotografía. Sí cita en cambio a Barthes, otro, ¿cómo se dice? Inevitable, ¿no? Para hablar del tema. Entonces, quien haya leído a Barthes, Susan Sontag y, bueno, más allá de la fotografía, a Foucault, este, puede encontrar a la vez que no hay nada de nuevo, entre comillas, entre mil comillas, no hay nada de nuevo en lo que Garland Thompson habla. Simplemente nadie había hablado con esos instrumentos teóricos de la discapacidad. Insólitamente hasta el año 2001, ¿no? Eh, bueno, también está el texto de Robert Bogdan, Picture in Disability, si no me equivoco, es más antiguo, pero quizás no, quizás también es la década de 2000. Es otro estudio que más teórico, aunque lo es una gran compilación de imágenes desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, que documenta una cosa que es evidente, pero que no todo el mundo entiende de esa manera, que es que la discapacidad es un tema sujeto a la historia de la cultura, ¿no? No hay una manera correcta, universal y eterna de hablar de la discapacidad y la posibilidad de relativizar el tema nos hace libres de paradigmas arcaicos que pretenden existir para siempre y definirnos para siempre, ¿no? Saber que la discapacidad es indefinible nos permite definirla constantemente de acuerdo a los tiempos que vivimos y las necesidades que tenemos y al proyecto de futuro que tengamos, ¿no? Individual o colectivo. Eh, quiero hacer un momento, a ver qué dice Julián de la diferencia entre gaze y stare. Ok, ok. Sí, se trata un poco de intención y pasividad, ¿no? Lo que dice Julián es que la palabra stare tiene más una intención. Gaze es algo que ocurre más simplemente porque ocurre, ¿no? Eso es lo que entiendo, ¿no? Y que no, aunque eso no sea inocente, ¿no? Digamos, una operación que hacemos con la mirada, en el caso de casing, igual responde a ideología, ¿no? Igual responde a paradigmas. Eh, entonces, bueno, gracias por ese comentario. Eh, ¿Cómo vamos a hacer esto, no? Yo quiero que un poco lo decidamos entre todos. Eh, yo logré terminar los dos primeros
capítulos, se puede llamar, los dos primeros apartados del texto de Garland Thompson ya están correctamente traducidos. Yo espero al final de esta sesión hacerles llegar esas 5 o 6 páginas eh, para que trabajemos con ellas. Igualmente, ya en la parte del canal de referencias bibliográficas, dejamos el vínculo y creo que el archivo de mirar la discapacidad de Garland Thompson. Entonces, quien lo quiera y pueda revisar en inglés, bueno, ahí está el texto para que lo hagan. Sería bueno también, a modo de encuesta, ¿no? Que nos comenten quienes se sienten cómodos leyendo en inglés muy académico, para, bueno, saber también qué tanto ayuda la traducción, pero igual nuestro compromiso siempre es sacar esos textos en español, aunque sea como traducciones de trabajo que podamos usar. Como lo hicimos en el seminario de Cuerpos Rebeldes, ¿no? Con la teoría Spoon Theory, la teoría de la mujer enferma, con acostarse de todos modos, con Bob Planck, eh, textos que en su mayoría existen solamente en inglés y que tradujimos con Translate, que revisamos con nuestra eh, inteligencia humana y que, bueno, soltamos para trabajar como apunte. Bueno, excelente esa explicación visual de Javier. Ahí en ese text channel de referencias bibliográficas estaremos dejando la bibliografía que vaya surgiendo. Por ahora, que no es poco, es la discapacidad que hablan entonces. Ahí les dejaremos entonces lo que vayamos haciendo. También si alguien se ofrece, tiene tiempo y las ganas de traducir, bueno, sea bienvenido, ¿no? La idea es que esta comunidad, a medida que crezca, pues también se beneficie de los talentos y conocimientos de cada quien, del tiempo de cada quien, para que esto pueda crecer. Entonces, bueno, yo partí en este encuentro de que no hemos leído a Garland Thompson, eh, pero me gustaría también, abriendo un poco la conversación, que alguien me cuente si tiene familiaridad con Garland Thompson de alguna forma, si ha leído algo de ella, si conoce al personaje, si quiere comentar, bueno, avisen o abran tu micrófono. Estoy viendo un ruido, no sé si es que alguien está tratando de decir algo, está metiendo el audio. Dígame si igual se está escuchando bien. Ok. Yo Yo también, escucho como si alguien estuviera tratando de decir algo y se escucha así como... Estoy aquí buscando. Bueno, quiero mostrarles esta pintura de Garland Thompson. Para mí es muy interesante ver a los autores de los estudios críticos de discapacidad, ¿no? Y ponerle cara y cuerpo a quien nos habla. Ha sido además parte de la misma postura ética, de alguna manera, ¿no? De los estudios de discapacidad, ¿no? El hablar en primera persona, hablar de la experiencia propia y de cómo la experiencia propia es importante para también para el estudio académico, ¿no? En contra de esa pretensión de objetividad y de distancia, ¿no? Es un tema que muy de teoría crítica también, ¿no? Es que es no solamente describir, sino involucrarse y poner cara y poner voz. Estoy tratando de compartirles una foto, una pintura de Garland Thompson, ya para también hablar
lo que es la representación visual, ¿no? En los medios visuales. Carla Thompson también dice en su texto de discapacidad que los modos de lectura del cuerpo con discapacidades de la fotografía no solamente operan en la fotografía, que siendo la fotografía el medio por excelencia de la contemporaneidad y la modernidad, eh, influye en nuestra manera de leer cualquier imagen de la discapacidad, ¿no? Entonces, para Garland Thompson parece que es así, sea en el cine, sea en la pintura, sea en la escultura, sea en la calle, el modo visual de la fotografía, pues esos modos visuales, esas retóricas visuales de la fotografía determinan la manera de mirar la discapacidad. Por eso es tan importante revisar estos modos, no que nos hagamos estudiosos críticos de la fotografía, sino porque entender cómo la fotografía mira la discapacidad es entender cómo el mundo mira a las personas con discapacidad, la cultura hegemónica. Y eso incluye a quienes hacen las leyes, a quienes hacen que se cumplan, a quienes las promueven, eso incluye, valga la redundancia, la inclusión social, ¿no? Lo que se llama la accesibilidad social. Entonces, la importancia política de un texto como el de mirar la discapacidad de Garland Thompson se puede apreciar, ¿no? Eh, no logro hacerlo de la imagen. Javier es el que es tecnológico aquí de nosotros dos, pero sí, bueno, comentarles que Rosemary Garland Thompson nació en Estados Unidos en 1946 y además de escribir este texto que nos compete, pues bioética, es educadora, y bueno, como ella misma lo cuenta, su origen académico y político, de alguna manera, son los estudios feministas y el feminismo, ¿no? Garland Thompson en un hermoso ensayo que espero después también sea parte de nuestra conversación, habla de cómo ella, entre comillas, se convierte en una persona con discapacidad, ¿no? Y ella habla de, a pesar de ser una persona con diferencia corporal desde su nacimiento, este, a, a Garland Thompson le falta o tiene cortos o tiene distintos varios miembros de su cuerpo de nacimiento, ¿no? No sé exactamente cuál es la condición, pero eso que en inglés es conocido como limb difference. Este, y a pesar de haber tenido toda una vida con discapacidad, con diferencia corporal, ella dice que nunca se asumió, nunca se aceptó, nunca se sintió parte de un colectivo y mucho menos un colectivo beligerante y válido y en cuanto a la identidad, ¿no? Como es las personas con discapacidad, hasta que no se enteró, pues, de que había un movimiento político, social y cultural, que había un, eh, ¿cómo se dice? Un modelo social de la discapacidad, un modelo cultural de la discapacidad. Y ella dice que solo se enteró de que todo esto existía a través del feminismo, a través de sus reuniones con feministas. Y, eh, así como por lo menos McRuber puede decir que empezó a comulgar con la discapacidad desde los estudios queer, ¿no? Entonces hay también una especie de genealogía de los movimientos de inclusión social que están muy vinculados al movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos de los años 60, ¿no? Que es como una especie de efecto de nieve, ¿no? Y que se puede hablar de sus orígenes más primeros, bueno, de la emancipación de la mujer y la emancipación afroamericana como los primeros movimientos que van mucho más atrás que los años 60 en Estados Unidos, ¿no? Pero que inspiran a otros colectivos, a otras minorías, a otras comunidades excluidas y marginalizadas a alzar la voz, ¿no? Y en ese proceso, eh, relativamente los últimos en llegar por las condiciones obvias de segregación, ¿no? De las personas con discapacidades, ¿no? Entonces, en la ola de un movimiento negro, femenino, latino,
gay, también la, la comunidad de personas con discapacidad se yergue como colectivo y comienza ya desde sí mismo, ¿no? Y no desde afuera, redefinirse y redefinir qué es la discapacidad, un proceso que continúa y un proceso que bueno, ha tenido grandes logros y que ha hecho que, bueno, desde la ciencia médica, desde el discurso de derechos humanos de las Naciones Unidas y muchos otros frentes más mainstream, ¿no? Se hayan visto obligados a redefinir eh, lo que es la discapacidad, ¿no? Eh, por eso, cuando aparecen terminologías pasadas, ofensivas, marginatorias, aparecen como por arte de magia, reaparecen cursos que están bien guardados en la literatura científica de principios del siglo XX, finales del XIX, no es inocente. Hay un uso político y hay una instrumentalización política de eso, ¿no? En nombre de la ignorancia, ¿no? En nombre del no sé, ¿no? Sin entrar en detalles, ¿no? Como vimos al gobierno de Milei recientemente, ¿no? Hacer una lista de descriptiva, ¿no? De grados de discapacidad, cosa que no se maneja de esa manera en la medicina hace tiempo, ¿no? Y utilizando términos arcaicos como cretino, idiota, imbécil, en un texto oficial emitido por el Estado, ¿no? Y esta anécdota, pues, no, que no es poca cosa, es interesante porque por más que se sientan en su derecho y en su no necesitar explicarle a nadie lo que hacen, este, esa comunicación que sacó el gobierno argentino sobre la discapacidad tuvo que recogerla, ¿no? Y rectificar, ¿no? Entonces, bueno, en tiempos donde aparentemente, aunque siempre se haya dicho que los derechos humanos no son reversibles, en tiempos donde aparentemente se está buscando retroceder en lo poco que se ha logrado, es importante saber que bueno, estas conversaciones no son en vano y hay un poder en el hecho de reunirnos, y conversar y educarnos eh, unos a otros. Eh, bueno, yo quería decir sobre Garland Thompson que además de todas sus contribuciones estrictamente académicas para los estudios de la discapacidad, eh, ha hecho importantes aportes como autora a nivel personal, ¿no? Compartiendo su experiencia y ayudando a compartir la experiencia de otros. Hay un libro que me encantaría revisar, que nos tomaría tiempo y que sería una actividad muy interesante de realizar. Eh, Se llama About Us, sobre nosotros, ensayos de la discapacidad, ¿no? Una columna que hubo en el New York Times, no sé si semanal, yo creo que organizada por el periodista Peter Catapano, en el que se invitó a lo largo de la duración de esta columna a 60 autores con discapacidades a hablar desde su perspectiva personal eh, de la discapacidad, de lo que es vivir con una discapacidad. Esa columna, ¿no? Esa serie de artículos fue inaugurada por Rosemary Garland Thompson. Si no me equivoco, con ese ensayo que ella dice, ¿cómo me convertí en discapacitada? Un ensayo que urgente que todos lean, ¿no? Que todos leamos. Además, Garland Thompson hace la introducción a ese libro y deja muy clara su posición y lo importante que es para ella, académica y políticamente y humanamente, dar más voces, dar más espacios para que la discapacidad se pueda expresar desde adentro.
Cuando me escondo así es porque estoy tomando mi té. Es la gasolina que me mantiene activo en este encuentro. Bueno, tenemos una hora aquí reunidos. Eh, Como habíamos pensado, Javier y yo, mantener estos encuentros iniciales cada 2 semanas, los miércoles, y que nos encontremos aquí durante 2 horas. Creo que es la forma más sostenible de hacerlo. Entonces, siendo así, pues tenemos la mitad de la sesión. Me encantaría escucharles. Si alguien tiene algo que comentar, igual ha sido muy valioso lo que se ha comentado en la parte del chat, y qué bueno que eso quede registrado. Quisiera aprovechar una pregunta que hizo Javier. Estoy empezando desde abajo, perdonen si hay algo más atrás, sobre lo de EcoCrypt. Este, Javier pregunta, y después se puede hablar de EcoCrypt también, ¿no? Javier, ¿me puedes elaborar un poco tu pregunta? Porque no sé en qué momento de la conversación la hiciste, y para que me ayudes a entender esa pregunta. Ok, ok. Chévere. Bueno, es una pregunta súper generativa. Se agradece mucho. Creo que, o sea, te fuiste como muy hacia algo mucho más avanzado, digamos, en el tiempo y en la complejidad que lo que Garland Thompson plantea, ¿no? Pero vamos a hablar de eso, por supuesto. A ver, ¿cómo puedo Bueno, encarar esto? no, yo Vamos a quería, hablar de... perdón, ¿Qué pasó? ¿Alguien está no, hablando? yo, Sandra, quería mencionar Ok. algo muy cortito, que yo hace poco estuve de viaje en Nueva York y en en NYU habían unas charlas que se llamaban More Than Human Rights en la escuela de derecho. O sea, más que derechos humanos, básicamente lo que se planteaba eran los derechos de todo lo que habita el planeta, o sea, incluyendo la arena, los minerales, el planeta como un ecosistema, como un ser, ¿no? Y no sé si es hacia allá como esa parte filosófica de derechos de los seres, obviamente ante la gigantesca amenaza que sabemos que está sucediendo por la contaminación, etcétera, que hay, es hacia donde se refiere Javier. No sé si es por ahí la cosa. Sí, 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 totalmente. sí, sin duda sí, porque bueno, lo de EcoCrypt es algo que ya existe, o sea, es algo que ya existe, es algo que ya se está desarrollando, ¿no? Y ya se ha reclamado, digamos, esa terminología para ciertos significados, ¿no? Entonces yo puedo decir, desde mi posición y mi conocimiento y mi lectura, habrá muchas otras. Este, Como se me ocurre explicarlo de la siguiente forma. Este, Cuando se empieza a estudiar la discapacidad en entornos académicos, humanistas y no científicos, es aproximadamente finales de los 70, 80, aunque el movimiento humano y el activismo y la identidad que explota mucho en los 60 es más algo que empieza a ocurrir. El estudio crítico de la discapacidad surge más bien en la academia inglesa. Pasa que después se ha desplazado, ¿no? Porque, bueno,
Creo que tuvo un enorme impulso la- las políticas de identidad en los 80 y 90, que también son muy de Estados Unidos, y eso desplazó de alguna manera a la academia inglesa, ¿no? Pero a la academia inglesa se le debe el modelo social de la discapacidad. Es el primer modelo que intenta responsabilizar a la colectividad eh, por el bienestar de las personas con discapacidades, ¿no? Hasta la creación del modelo social o la descripción del modelo social, se responsabilizaba a cada quien por sus condiciones de acceso, ¿no? Entonces tú básicamente resuelves según puedas resolver, sin ningún apoyo y sin una responsabilidad de nadie, ¿no? El modelo social permite que el Estado, que la comunidad asuman una responsabilidad compartida, y es el que permite entender por primera vez la discapacidad como un asunto político y de derechos humanos, no como una tragedia personal, no como un símbolo de una cuestión religiosa, sino como un tema de exclusión política y social. Eh, entonces, bueno, lo que hace el modelo social en este momento es una separación artificial, ¿no? Una separación de trabajo también, pienso yo, entre el impedimento, que es si existe la objetiva condición corporal o mental que tiene la persona que la separa del sujeto normativo, ¿no? Y la discapacidad como una sanción social que se proyecta sobre esa condición real del cuerpo o de la mente. Entonces, esta discapacidad es un concepto social, político y creado, y el impedimento, algo concreto y comprobable. Eso es una tecnología de los años 70, 80, que también ha sido profundamente cuestionada, pero que ha dado pie a todos los demás estudios. Entonces, uno si lee todo lo que viene después del modelo social e inspirado en el modelo social, lo que hace es criticar constantemente al modelo social, cosa que me parece muy sano, pero siempre reconociendo la deuda teórica y política que tenemos con él mismo. Para la frustración de muchos que tocamos estos temas, sobre todo en Latinoamérica, o sea, es desesperante ver cómo el modelo social es algo que está de salida, digamos, en otros círculos académicos, de discusión, y que aquí todavía se ve como algo novedoso y como el futuro, ¿no? Entonces también yo pienso, como muchos teóricos de la discapacidad desde Latinoamérica, o estudiosos de la discapacidad, ¿no? Yo no soy un teórico de la discapacidad, sino alguien que estudia esas teorías. En Latinoamérica también existe el deseo y el entendimiento de que no necesariamente el camino recorrido y trazado por otros activistas y por otros académicos es el que necesitamos, es el que nos conviene o es el que existe, ¿no? Y entonces, por una parte, es como que uno quiere más bien aprender de los errores de, de, de quien está más avanzado, si se puede hablar de esa manera, en este entendimiento, ¿no? ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Para enriquecer el modelo social y para enriquecer a los estudios de discapacidad, se ha buscado, que es una visión muy posmoderna y una tendencia muy de las universidades más contemporáneas, digamos, que es eh, romper con la parcelización estricta de las disciplinas, ¿no? Sobre todo en las ciencias sociales, que no son exactas y que pueden perfectamente hablar un lenguaje ¿no? Por esos sesgos académicos, por esos parcelamientos académicos, hay, hay áreas de estudio que tienen todo que ver una con la otra, pero que nunca se han encontrado, ¿no? Entonces, por lo menos para McRuber, eh, enriquecer
la visión y el colectivo. Él, ¿qué hace? Decir, mira, hace muchos años que es urgente que la teoría queer y el feminismo se fusionen, ¿no? con la teoría CRIP o con los estudios críticos de discapacidad. La teoría CRIP no existía cuando McGruber comenzó a hablar de esto. Este, él dice que en la medida en que ambos campos de estudio se acerquen, se van a beneficiar más uno del otro, van a crecer como colectivo y van a entender que hay más semejanzas que diferencias en sus luchas, ¿no? Entonces, eso es un poco también la crítica que hace McGruber a las políticas de identidad, ¿no? Que han funcionado para darle voz y plataforma y cuerpo a grupos minoritarios y que tuvo una función y tiene una función, pero que cuando se queda en un estricto tribalismo, ¿no? Ya deja de ser productivo y expansivo, ¿no? Porque cada quien se queda con su parcela, ¿no? Y a quien menos conviene ese parcelamiento es a la discapacidad, que históricamente ha sido discriminada dentro de grupos discriminados, ¿no? Entonces se ha hablado mucho como desde el movimiento de la emancipación negra o de la mujer o queer. Esos movimientos son discriminatorios con, con la discapacidad, ¿no? Y no es un tema de victimizar la discapacidad, denunciar las evidentes eh, desigualdades que hay, sino también el entendimiento interseccional de todos estos asuntos, ¿no? Es que nadie tiene una sola identidad, sino muchas marcas de identidad que funcionan en una compleja red de relaciones internas y externas, ¿no? Y que en el caso de identidades que son marginadas, que son minorizadas, que son segregadas, puede pasar que uno sea sujeto de más de una de esas marcas de identidad, ¿no? Entonces, uno puede ser una persona racializada, puede ser mujer, puedes tener discapacidad, todas esas cosas pueden ocurrir en un solo ser y vas a ser sujeto de discriminación o de abuso o de segregación o lo que sea, eh, por esas marcas de identidad de manera distinta, ¿no? Y algunas de esas marcas hacen más difícil el transitar el mundo hegemónico y algunas no, ¿no? Es un sistema de privilegios, un sistema de sanciones y una gran, como dice Judith Butler, una gran performatividad, ¿no? Permite hacer ese juego de roles de quiénes somos y qué lugar ocupamos en una jerarquía este, social, humana. Eh, entonces, siguiendo el ejemplo de McGruber, de invocar un necesario matrimonio entre lo queer, por hablar sin grandísimos rasgos, y lo crip, la discapacidad, otro término paraguas para hablar de todas las condiciones discapacitantes. Han surgido otros movimientos que buscan lo mismo, ¿no? Entonces, quizás una de las más pioneras en ese sentido pueda ser Sunara Taylor. Voy a anotar aquí. Si hay alguna referencia que digo y que quieren que anote, por favor me dicen. Se me hace difícil físicamente escribir, entonces lo lanzo ahí verbalmente, pero bueno, hay cosas que aquí dejo el nombre de Sunara Taylor. Una artista, además de académica y persona con discapacidad. Sunara Taylor comenzó siendo activista de la discapacidad y escribiendo sobre estos temas, sobre la diferencia corporal y las sanciones culturales que hay alrededor de. Cada vez más Sunara Taylor se fue
migrando desde los estudios de la discapacidad al campo del animalismo, ¿no? Eh, y ella comenzó sugiriendo el necesario matrimonio entre el animalismo y los derechos de las personas con discapacidades, ¿no? Em, ya hoy en día es difícil encontrar a Sunara Taylor hablando de discapacidad y de humanos, y se ha concentrado totalmente en, en hablar del animalismo, ¿no? No sé si el caso de ella realmente sea ese matrimonio que propuso o simplemente una migración. Esto lo digo con toda la admiración del mundo por Sunara Taylor, quien fue una de las primeras autoras que leí en este ámbito, ¿no? Pero cuando uno lee esas cosas se da cuenta que te enteras, pues, que ha habido como una rencilla de décadas entre el animalismo y el movimiento de los derechos por las personas con discapacidades, porque justamente el animalismo acusa al movimiento de derechos humanos, ¿no? De no aplicar la misma ética para los animales, ¿no? Entonces, de alguna manera muy caricaturesca, ¿no? Porque no es así, no es tan sencillo como eso, ¿no? El animalismo acusa la discapacidad de destruir a los animales, la discapacidad a los animalistas de que le importan más los animales que los humanos, ¿no? Y eso es un debate en el que yo no me quiero meter, ¿no? Porque me parece que lo que divide, que lo que... Sin embargo, bueno, es un tema que hay que encarar y yo no me siento el más preparado para eso. Pero esto tiene que ver también con el concepto del antropoceno y de lo que se conoce como la excepcionalidad humana, ¿no? El excepcionalismo humano, que también antes se conocía, bueno, antropocentrismo, ¿no? Desde sectores de la teoría crítica y de, bueno, muchos sectores, se ha hablado de la necesidad para que tengamos una actitud sostenible como especie. Tenemos que quitarnos de encima esa noción de que el ser humano tiene una naturaleza absolutamente distinta al resto de los animales, ¿no? Eh, tenemos que dejar de creer que no participamos y no somos parte de la naturaleza, ¿no? Entonces, desde ahí se cuestiona muchísimo el mismo concepto de naturaleza y cultura, ¿no? ¿Es posible hablar de esa y cultura? ¿O es una construcción artificial más, ¿no? Entonces, en esta genealogía, para responder de una manera larguísima la respuesta a la pregunta de Javier, es apenas en el año 2015 que se publica el libro eh, Disability and the Environmental Studies, ¿no? La discapacidad y los estudios del ambiente. Y se propone ahí el necesario matrimonio, esta fórmula macruberiana, de los estudios ambientalistas y la discapacidad. Entonces, en esa serie de ámbitos, desde los estudios de la discapacidad se invitan y se convocan a, a, a unirse a la discusión. El más reciente que conozco es lo de EcoCrip, ¿no? Sale Garland Thompson primero hablando de feminismo y discapacidad, por ejemplo. Sí, feminismo incluyente. Luego, McGruber incluye temas de género y de sexualidad en la teoría CRIP. Entonces se habla de queer CRIP y luego de lo queer viene otra vez, o sea, Kaffer, habla de feminismo queer CRIP y luego
se habla más recientemente de EcoCrypto. Entonces, ya su nombre. Entonces eso, pues digamos que esto a grosso modo habla de estos conceptos y de estos ámbitos que están rápidamente en crecimiento, rápidamente en cuestionamiento, en discusión permanente. Y eso, esos ensayos de hacer las cosas de una forma distinta, por lo menos lo ha hecho desde su esquina Donna Haraway, una autora que es controvertida desde la perspectiva de la discapacidad, porque ella no pertenece a los estudios de la discapacidad y muchas teorías son muy aplicables, pero siempre se le ha señalado como alguien que omite el tema de la discapacidad, que no termina de incorporar la discapacidad como una realidad cuando habla de diferentes colectivos y de diferentes visiones del futuro. Sin embargo, es una autora fundamental que estuvo ahí peleándose con Garland Thompson para ser la autora introductoria, pero precisamente por esa desconexión con la discapacidad, preferí darle voz a alguien que está hablando desde dentro del colectivo como Rosamund Garland Thompson. Pero Donna Haraway, estado hablando en contra del excepcionalismo humano, al menos desde los años 80, ¿no? Esa crítica al antropoceno. Donna Haraway es primero primatóloga, luego filósofa de la ciencia y luego, bueno, una crítica teórica del marxismo, en el ámbito académico estadounidense y sin embargo una de las autoras más citadas y más celebradas y más mainstream hoy en día, ¿no? Sin embargo, si se la lee con un poco de profundidad, se entiende que es una autora profundamente subversiva, ¿no? Y lo que vimos de alguna manera, una palabra fuerte, desde el colectivo de la discapacidad es que no nos incluyan en esa visión, ¿no? Hay una autora llamada Gillian Weisen que ya desde los estudios de la discapacidad, de la experiencia personal de la discapacidad, defiende que los verdaderos cyborgs, ¿no? Que es una entidad ficcional que Donna Haraway propuso en los 80, sin mencionar a las personas con discapacidad, ahí viene el tema de la omisión. Los verdaderos cyborgs, ¿no? La verdadera intersección entre el ser humano y la máquina, entre la naturaleza y la tecnología, somos las personas con discapacidad que usamos herramientas técnicas, ¿no? Que usamos prótesis, usamos sillas de ruedas eléctricas, etcétera. Entonces, Gillian Weisen, desde la discapacidad, se propone a sí misma como la verdadera cyborg, ¿no? Y como todos aquellos que hablan de los cyborg como algo imaginario de las películas de ciencia ficción y que va a pasar en el futuro, son unos wannabes, son unos wannabes cyborg que ella llama triborg, y de alguna manera complementa, eso es lo que me gusta pensar, complementa la visión de Haraway. Creo que Haraway no hay que cancelarla, ¿no? Sino más bien sumar a su teoría nuestra perspectiva, que ella lo decida incorporar a sus textos o no. Haraway comienza en los 80 hablando del cyborg, también habla de los simios, ¿no? Como una forma de asomarnos a otro entendimiento del mundo. Pero más y más se ha ido a estudiar una crítica del antropoceno, de hablar que la visión antropocentrista del planeta nos va a llevar, bueno, original y que es sorpresa, ¿no? Pero nos va a llevar a la destrucción, ¿no? A la destrucción del planeta, nos va a llevar a la destrucción de nosotros mismos y eso, ¿no? Ya, así como se busca una visión, digamos, no patriarcal del mundo, que en teoría nos sacaría de ciertas ideas, ¿no? Como por ejemplo la idea nociva de la independencia, que también vamos a discutir, promover la interdependencia en lugar.
Bueno, ejemplos, ¿no? Para Haraway, un entendimiento nuevo del mundo que incluya a las especies compañeras, otro de sus famosos ensayos, y a las especies no humanas, es urgente para poder hablar de justicia y de futuro, ¿no? A grandes rasgos, banalizando mucho lo que Donna Haraway dice. Para mí todo esto es fundamental para la perspectiva de Cochrane. Está también una autora importantísima que también viene desde los estudios críticos de discapacidad y luego enriquece muchísimo el ámbito incorporando el tema de la naturaleza, que es Ellie Claire. Lo dejo también. Ellie Claire es un personaje profundamente interseccional eh, que está desde los años 90 en el origen del movimiento de la cultura de discapacidad que tiene su raíz en la Universidad de Ann Arbor, en Michigan, en Estados Unidos. Ellie Claire, además de tener parálisis cerebral, es un hombre trans y además de haber crecido como hombre trans, discapacidad, lo hizo en una comunidad rural profundamente conservadora eh, y bueno, habla mucho de lo que fue la necesidad de irse del pueblo, ¿cómo se dice?, pesquero y de leñadores en Idaho o en Oregon, no me acuerdo, donde vivió, porque aunque extraña profundamente la relación que tenían con la naturaleza en su cultura, eh, no extraña para nada lo difícil que fue crecer en un entorno tan cerrado y conservador que siempre le miró de mala manera por esta doble condición, ¿no? Ellie Claire tiene un hermoso libro llamado, bueno, ahorita busco el libro de Ellie Claire, Exile and Pride, exacto, Exilio y Orgullo, que habla de maneras brillantes en las que yo no puedo expresarme de estos temas, ¿no? Claire además encima pues es poeta y el libro está salpicado de estas revelaciones poéticas. Entonces, lo de Coclip es algo relativamente nuevo, con ese nombre ya como conformado académicamente, pero ya es algo que ha rodado bastante, ¿no? Ha tenido bastante representación académica. Por supuesto, todavía son textos que no han sido traducidos al español y que hay que, digo yo, picar adelante y tratar de minar de ahí, de difundir ahí, y que no se quede en el ámbito eh, de quien habla inglés, ¿no? Mira, Pedro, sabes Bueno, que entonces, a mí me llama la atención dime. porque, bueno, lo hemos conversado también nosotros, pero para compartir aquí con el grupo, como yo compartí ahí en mi breve introducción en el canal de quiénes somos, yo vengo más bien desde la parte de la ecología, o sea, estudiando más temas ecológicos a través del arte. Y me interesa este espacio como también como una metodología, un ensayo de metodología que después puede ser aplicado a otras temáticas también, ¿no? Como un espacio de encuentro alrededor de diversas temáticas que pueda generar vínculos. Entonces, es interesante, ¿no? Básicamente, pues cómo permea, ¿no? Como tú hablabas del antropoceno y el antropoceno a mí me gusta como concepto
es un concepto temporal, pero a mí me gusta pensarlo como un concepto más bien espacial. O sea, el antropoceno habla de una era, ¿no? De la era en que el humano está haciendo cambios en la atmósfera. Pero si lo vemos como algo espacial o geográfico, es el humano como una fuerza geológica, lo veo yo. Y eso claramente habla de escalas, ¿no? De las escalas de las problemáticas que nos, que, a las cuales nos enfrentamos. Todas. O sea, todas las que has mencionado antes y las que han resultado en estos distintos colectivos. Em, y yo creo que por eso el interés de, bueno, de ver si en un espacio digital se puede abarcar mayores escalas, ¿no? Ver si esto nos permite eso, pues, vincular y ampliar el alcance de alguna manera, maneras inesperadas, ¿no? Entonces, bueno, quería comentar eso también. Gracias, Javier. Bueno, parece muy interesante lo que dices porque yo creo que es las dos cosas, ¿no? El antropoceno es un concepto temporal y espacial. Lo que pasa es que me resulta a mí personalmente más complicado establecer dónde termina un antropoceno espacial, por lo menos en el planeta. ¿Existe algún lugar, algún rincón geológico del planeta que no esté eh, invadido por el antropoceno? Más allá de los lugares naturales, ¿no? Podemos hablar de ondas magnéticas, satélites artificiales, una cantidad de información, de materia, de ondas, de humanas que, bueno, atraviesa el planeta completo y trasciende este, la, los límites del planeta. Entonces, me parece muy interesante filosóficamente entender el antropoceno como un concepto espacial, pero me cuesta a nivel práctico y teórico eh, pensar cómo se usa eso, ¿no? Es muy abarcativo. Algo así, ¿no? Sí, sí. Responder. Este, pero bueno, imagínate, es un temazo el antropoceno y, y bueno, excede mucho como que lo que me siento en capacidad de aportar, ¿no? Pero bueno, está ahí como todo, ¿no? Porque al final, bueno, todos los movimientos sociales, todas las eras históricas de la discapacidad, por ejemplo, están insertas en el antropoceno, la gran era de, de, de influencia humana en el devenir geológico del planeta. Que, bueno, ¿quiénes continúan con nosotros y quién quiere comentar algo ahora que se acerca el final de nuestra primera sesión? Vamos a comentar, Javier, qué bueno. Eh, Esto queda abierto e inaugurado y corrígeme, Javier, si me equivoco, la idea entonces es encontrarnos cada 2 jueves en este mismo espacio, en el mismo horario, por ahora, ¿no? Porque podemos ir Eh, discutiendo también. cada 2 miércoles. Eh, Cada 2 miércoles, perdón, exactamente. Sí, Eh, el próximo sería la idea es, el 16, sería el próximo y ahí discutiríamos el texto, ¿no? exactamente. Eh, Nosotros cuando estuvimos discutiendo el formato, Javier y yo, nos gustó la terminología como de series de televisión, ¿no? Temporadas, capítulos. Y en ese espíritu decidimos hacer este capítulo como el capítulo piloto, ¿no?
todavía probando la interfaz, probando la participación, el interés. Gabriela quiere hablar, vamos a aprovechar porque no se escuchará. Javier, auxilio. Uy, Gabriela está tratando de hablar y no se escucha. Sí, se ve desmuteada, em, se ve desmuteada, no sé pero, si pero no. está el volumen del usuario está abajo, pero no, mira, no. Te No sé si diría, recomendarte que hagas lo clásico que es salirte y volver a entrar para ver si se acomoda, porque no, lo voy a intentar. Chévere. Entonces, bueno, aprovechando este momento, el capítulo piloto es este, y como en las series que en sus capítulos pilotos, pues todavía esto no tiene su forma definitiva, solamente esperamos continuar con la temporada, pues, y ver cómo nos va. Entonces, bueno, la idea es leer a Garland Thompson y conversarla con calma, con atención, también tratando de respetar los tiempos de cada quien, pero que cada quien se involucre tanto como pueda y quiera. Entonces, bueno, como dijimos temprano, vamos a compartir los textos para que vayan leyendo, vayamos conversando al respecto y dentro de 2 semanas, bueno, vemos en qué estado está la cosa. Y la idea es que en este Discord, en el canal general, en el canal de preferencias bibliográficas y lo que vaya surgiendo y vayan sugiriendo ustedes, esto siga activo de aquí a las 2 semanas que faltan. Comenten lo que quieran comentar, etcétera. Mándenos referencias, todo, que esto va creciendo. Y que mucha gente que no se pudo conectar está pendiente de esto cuando esté grabado y para ustedes que están viendo el grabado, también que vengan al canal de Discord y dejen sus comentarios, sus presentaciones y todo eso para que sean parte. Ahora sí, Gabriela, ¿escuchamos? Pedro, conectados, un gusto. Un gusto. Bueno, voy a hacer un poquito una reseña biográfica, un poco para presentarme y contarles lo maravilloso que haya sido, que ha sido haber conectado con este espacio, que por cierto tengo que decir que fue a través de Isabela Rengifo, porque fuimos compañeras de la universidad en Ay, la qué Armando bueno. Reverón, en Caracas. Sí, yo soy egresada de ahí, soy escultora. Bueno, tengo 11 años emigrada de Venezuela. Vivo en Chile, pero ¿por qué comento esto un poco? Porque me escuchan. Sí, bueno, yo te escucho. Vale. Bueno, yo ingresé en el año 2001 en la Armando Reverón, pero yo había estudiado terapia ocupacional sin haber terminado la carrera. Un poco el contexto hospitalario, estar en ese ambiente para ese momento de mi vida que no estaba bien emocionalmente, no fue sano y tuve que salir de ahí, ¿no? Sin embargo, después intenté seguir estudiando y bueno, nada, se cortó porque cambiaron algunas cosas. Entonces yo al ingresar al Armando Reverón, mi maestra de expresión corporal, Dora Peña, eh, obviamente cuando uno se presenta, venía yo de esa escuela y ella me habló sobre la arteterapia. Y, y para mí fue así como una ilusión. Han pasado 24 años y yo siempre he estado ávida de estudiar esto. Sin embargo, bueno, yo emigré con un hijo para la Argentina, donde es un país que podría haber estudiado esto a nivel público, pero bueno, con un hijo adolescente difícil, todo se complicó, qué sé yo. Después me vine acá a Chile y investigué para estudiar arte terapia y descubrí que es súper elitesco, que tampoco tiene digamos, la importancia o lo que yo estaba buscando precisamente dentro de mi preocupación como artista y en la fusión de la arte terapia, ¿no? Entonces, porque para mí hay muchas cosas que discutir
hay muchas cosas que saber desde dónde, eso mismo, desde dónde es la mirada. Eh, o sea, una vez que yo le comentaba esto a Isabel ayer, cuando yo ingresé al colegio de rehabilitación, yo me di cuenta que, o sea, yo quizás soy sentenciosa con lo que voy a decir, pero me di cuenta que la primera discapacidad es del que piensa que en la norma no es discapacitado y no sabe ver la discapacidad o la diferencia, ¿sabes? Entonces, eso como que me quedó muy, como una angustia muy personal cuando pasé por la escuela de rehabilitación. Y, y hacer después una carrera de arte donde tuve experiencias con profesores, incluso mi primer maestro de arte tenía una deficiencia visual producto de su formación osteológica que se iba a ir limitando de esas personas que nacen del lado del Oriente Medio. Es una característica de allá, ¿no? Entonces se le iba a ir reduciendo la vista porque el hueso de su cara iba a ir creciendo y le iba a ir comprimiendo los nervios visuales. Y eso sucedió así tal cual. Antes de morir ya no veía nada. Entonces las correcciones de él eran a partir solamente del tacto. Y, y de esa experiencia, más otras experiencias sumadas a eso, siempre me hizo sentir que por ahí iba una cosa que yo tenía que hacer o que yo tengo que hacer, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy que en este momento justo estoy comenzando otra nueva etapa, buscando horizontes también para ver a dónde me voy formando. Y de verdad quiero agradecer este espacio por ustedes, primeramente por la iniciativa. Desde ti que te estoy conociendo, Pedro, que eres artista y eres de la comunidad de discapacitados activistas. De verdad que todo este material que estás proveyendo yo no lo conocía y me parece tan necesario y ya entendí por qué no había podido hacer la carrera hasta ahora, ¿no? Creo que es necesario entender la mirada hacia las discapacidades de distintas lecturas para poder ahondar en lo que realmente puede ser el interés de utilizar el arte como una herramienta tanto intelectual como de desarrollo psicomotor para una persona con discapacidad, desde donde esto se puede direccionar, que realmente sea un aporte, ¿no? Entonces eso. Excelente, gracias. Qué bonito lo que dices. Bueno, que me emociona mucho que esto tenga este interés y esta importancia, pues, en tu camino y espero que en el de muchos. Con respecto a la arteterapia, bueno, yo no he tenido una experiencia de primera mano, pero sí conozco muchas personas interesadas en el tema, que lo han estudiado, lo han discutido, ¿no? Y yo creo, de mi posición, que la arteterapia es muy importante, muy valioso y seguro que aporta muchísimo. Pero me pregunto, ¿no? También queriendo, bueno, problematizar, ¿no? En el Claro. mejor, por las buenas intenciones, ¿no? Desde la arteterapia, ¿qué tanto conocen a los artistas con discapacidades que están hablando del tema de la discapacidad más allá de lo terapéutico, ¿no? Quiero decir, sin quitarle importancia, sin quitarle importancia a la terapia, al componente terapéutico que puede tener el arte, y sin querer dejar al arte en una situación como de torremarfilismo en la que está por allá elevada más allá de los problemas del cotidiano. Pienso que se enriquecería muchísimo si de verdad hubiera un interés en los artistas con discapacidades que han hecho arte sin que necesariamente lo hayan pensado como terapia, ¿no? Porque uno de los problemas con la palabra terapia en el arte de la discapacidad es la preocupación que existe del colectivo de que cualquier artista con discapacidad haga lo que haga, se le valore como que una terapia para el propio artista, ¿no? Como que vos hiciste esto para poder soportar tu existencia con discapacidad, ¿no? Y no porque eres un artista 100% válido, ¿no? Entonces,
pasa que o los artistas, los artistas con discapacidad no se atreven a tocar el tema de la discapacidad en su arte para que no sean encasillados, o la gente prescinde del componente terapéutico que puede tener su trabajo intelectual también para no ser encasillado, para no ser no tomado en serio como artista, ¿no? Es una lucha también que los artistas con discapacidad no permitamos que se nos tome menos en serio, o sea, digamos que haya criterios menos severos o menos serios para hacer una crítica del arte con las personas con discapacidad, ¿no? Que se nos trate en igualdad de condiciones. Entonces, hay como un trabajo que hacer para que las cosas no sean leídas también desde el estereotípico, ¿no? Desde una idea preconcebida o políticamente correcta de lo que es la terapia o la arte terapia o la discapacidad. Por ejemplo, con el tema de los artistas con discapacidades, a veces yo estoy en entornos en que digo a la ligera, ¿no? Como es que no hay artistas con discapacidad en tal o cual sitio, grupo, ámbito, para no decir. Y lo que me refiero cuando digo eso es, no hay artistas con discapacidad hablando de la discapacidad en su arte con un discurso político y cultural de la misma, ¿no? Entonces, no es lo mismo cualquier arte hecho por una persona con discapacidad que un arte hecho desde una posición política consciente y identitaria, si se quiere, ¿no? Entonces hay artistas con discapacidades que lo que hacen es, bueno, un trabajo que se trata de adaptar y parecer a lo que hace un artista, entre comillas, normal o normado, ¿no? Mientras que hay un grupo, un movimiento de artistas que va en la dirección contraria, ¿no? Que es celebrar y mantener la diferencia que nos caracteriza y más bien quitarle a la diferencia la valoración negativa que tiene, ¿no? No es decir, no somos diferentes, es dejar clarísimo que somos muy diferentes, pero que esta diferencia enriquece a la humanidad como cualquier diferencia y que no nos hace menos, ¿no? Que no es algo que tenemos que ocultar o que disimular. Es uno de mis temas favoritos, Gabriela, porque el activismo y la teoría y todo esto son cosas a las que yo llegué eventualmente en mi vida, pero el arte siempre ha estado ahí, el arte siempre ha sido mi impulso y siempre ha sido mi interés. Y no hay nada que yo haga para que yo pueda disfrutarlo que no tenga ese componente por algún lugar, ¿no? Entonces, para llegar al arte CRIP, el arte de las personas con discapacidad radicalizadas y politizadas, hay que consumir mucha teoría, pienso. Y me parece muy bonito en mi propia perspectiva, como para mí ya el arte influido por este pensamiento es como el punto de llegada, ¿no? De todos estos puntos de orígenes, de alguna manera. Y quizás por ese sesgo, ¿no? Porque yo admito que es un sesgo. Cuando hicimos el seminario de Cuerpos Rebeldes, fuimos en una escala ascendente para terminar de manera apoteósica juegos artificiales con los artistas, ¿no? Ah, hablando desde su cuerpo, de su cuerpo, sin un lenguaje académico ni academicista, con la eficiencia del arte, con la eficiencia del arte contemporáneo y tomando ventaja de la ética del arte contemporáneo, que no depende ya necesariamente de una destreza física, ¿no? Que no depende de tu autoría de una hechura material, ¿no? Que amplía el espectro de lo que es la creación artística y que no solamente por vanguardia, sino también puede ser potencialmente incluyente, ¿no? Aunque en la práctica veamos que, bueno, los espacios de arte contemporáneo sigue siendo el artista con discapacidad una
rareza, ¿no? Personas como Christine Sun Kim, ¿no? Que han llegado así a la cima del mainstream del arte contemporáneo, teniendo capacidad, son raras, ¿no? Un monstruo en todos los sentidos de la palabra, como fue Bob Flanagan, que sí tuvo acceso a los museos y a la crítica, es prácticamente desconocido todavía, ¿no? Es como que se habla de ese techo de cristal, ¿no? Hasta dónde puede llegar un artista con discapacidad en el arte tal cual está entendido, en la institución artística tal cual está entendida hoy en día. En ese sentido, Gabriela y todos, hay una autora que para mí es importantísima, además de autora, es curadora y es la curadora de la discapacidad. Ella misma, una persona de baja estatura, Amanda Cachia, australiana, tiene por lo menos una década generando una línea curatorial personal 100% centrada en la discapacidad, con artistas internacionales, exposiciones de categoría internacional. Voy a anotar aquí el nombre de Amanda. Ella es relativamente joven y ha estado desde su tesis de grado tocando estos temas y hoy en día, bueno, es una figura muy importante y además una referencia si quieren conocer rápidamente muchos artistas de muchas condiciones y nacionalidades y haciendo cosas muy distintas para hablar del tema, visita la página. Ahí está el recuento de todas las exposiciones que ella personalmente ha organizado y ella tiene varios libros sobre el acceso a las instituciones museográficas y al arte, ¿no? El acceso al arte desde la práctica, desde el estudio y desde la exhibición, ¿no? Todo eso requiere intervención, ¿no? Para ser más incluyente. Yo siempre puedo contar en Venezuela, igual yo creo que el camino que seguí era el correcto y el que me tocaba, pero yo hubiera querido estudiar en la escuela Armando Reverón. Si fuera por mí, mi decisión hubiera sido estudiar ahí, estudiar artes plásticas, ¿no? Y la infraestructura, el transporte en Venezuela, muchas cosas me hicieron ni dudarlo. O sea, dije, es imposible. No lo puedo hacer, no lo haré. Y por eso estudié en la Escuela de Arte de la UCB. Y bueno, es una de las cosas que hice en mi vida, fue entrar ahí. No me arrepiento en absoluto, creo que era mi Y no lugar. sabía que habíamos Excelente. estudiado juntos en la central. Sí, bueno, nunca estudiamos juntos, creo, pero cuando yo entré, no, imagínate, nos conocimos muchos años después, pero cuando yo entré, tú estabas dando una lectiva, y me acuerdo perfectamente de tu nombre cuando yo estaba en primer semestre, así. Creo que era de videoarte. Sí, sí. Y probablemente, Sandra, la única mención de videoarte que se ha hecho en la Escuela de Artes ever, ¿no? Porque tienen un profundo rechazo en la cátedra de cine a que le menciones la palabra videoarte. Pero sí, sí compartimos ese origen académico. Vale, muchas Eh, gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Yo solamente quería darte las gracias por este espacio tan necesario. Yo nada más venía a saludar y a irme. Me he quedado todo el rato. Gracias, Sandra, y gracias a todos por estar. La verdad que me causaba mucha curiosidad. Se iban a acercar, quién se iba a acercar, y bueno, espero que cada vez seamos más. Sí, yo tengo más de 30 años de carrera artística y este de hip hops que lo hice el año pasado es la primera vez que menciono mi experiencia con la discapacidad, que ha sido además súper importante en todo mi trabajo, este, por muchas razones, pero nunca lo había mencionado. También por ese miedo como a verme encasillada como en un pequeño espacio, simplemente, ay, tan linda, ella hace esas cositas de, ¿sabes? Porque, ay, no puede hacer más nada, ¿no? Exacto, Sí, sí, entonces, exacto. Sí, de alguna manera, Sandra, es una especie de salir del closet. Esta imagen la uso como la usa Robert McGruber,
que es un poco lo que habló Garland Thompson cuando habla de cómo me convertí en discapacitada. Hay un momento en que se sale del closet de la discapacidad y tú puedes tener toda tu vida una obvia discapacidad visible, ¿no? Como es mi caso, ¿no? Toda mi vida en mí era evidente. Y a mí como Garland Thompson, yo puedo decir que antes del año 2007 jamás me consideré parte del colectivo, a pesar de que tenía profundos impedimentos, a pesar de que tuve mínimo tres tíos con discapacidad con quienes crecí, a quienes amé y quienes me formaron simplemente por existir. Y yo a pesar de eso me negaba a entenderme en ese colectivo, ¿no? Entonces lo pienso usando tu carrera como ejemplo, Sandra, como pasa con muchos artistas, como pasaba antes más, que bueno, quizás después de desarrollar toda una carrera y ya estar bien posicionado, que tú sabes que no es por una marca de identidad que la gente aprecia o no tu trabajo, te atreves a decir, soy gay, ¿no? Por ejemplo, porque ya puedo, porque ya estoy en una posición, ¿no? En el caso, bueno, sí, fui una persona con discapacidad que me gusta el caso de tu película, es que habla de ese tema, que la discapacidad, sin hablarlo, ¿no? La película de Sandra no tiene diálogos y dura 4 minutos, pero sin hablar de eso, deja claro que la discapacidad es una condición fluida y dinámica, que no se puede entender de manera lineal, ¿no? Que no tiene una sola línea ascendente o descendente, ¿no? En el caso de Sandra, y corrígeme si me equivoco, Sandra nace con una condición congénita que puede y pudo ser corregida de manera quirúrgica, ¿no? Y que hoy en día tu movilidad es completa, ¿no? Y sin embargo, Casi sería... es casi normal. Hay muchas cosas que, bueno, pero no voy a entrar en detalles de la discapacidad, pero Claro. em, digamos que de niña fue una constante y siempre cogía por años. O sea, de hecho, no cogía desde hace 5 años, algo nuevo para mí. Y también es algo nuevo no vivir con dolor. Antes el dolor era dolor físico, era un compañero, casi un amigo, ¿no? Una compañía constante, ¿no? Y por eso me identifico muchísimo con muchas cosas de cuando se habla en primera persona. Para mí es un súper descubrimiento esto. Em, yo te conocí fue porque yo quería investigar más acerca de la teoría CRIP, porque me estaba metiendo en este tema que yo sabía que no era cualquier cosa y dije, nada, Pedro es el experto, déjame llamarlo. Y no sabía que también había estudiado animación y logré mostrar desde el storyboard, desde cuando estaba, era la primera, los primeros y comienza en ese mismo momento, aproximadamente en ese momento, el taller, el seminario de cuerpos rebeldes, que además a mí me encanta el nombre porque yo siento también que mi obra de performance ha sido una rebelión, también parándome de cabeza siempre, pero o sea, una de las muchas razones por las que me paraba de cabeza era porque estar parado, sentada era doloroso. Para mí es un descanso pararme de cabeza, ¿no? Pero también es como voltearlo todo, voltear los parámetros, ¿no? Voltear la mirada, verlo literalmente al revés. ¿Sí? Qué bueno eso que me cuentas, Sandra, porque te das cuenta, o sea, es fácil asumir, ¿no? Yo digo, tú tienes una movilidad completa, lo que sea, y cuando tú me cuentas la historia, por eso es la importancia, ¿no? Porque yo pienso justamente, o sea, lo que yo pienso es, mira, Sandra parada de cabeza ahora, ¿no? Cuando era niña tenía este tema, pero ahora Sandra se para de cabeza, ya son unas hazañas físicas, ¿no? Que tú dices, super fit, ¿no? Está súper fit. Sí creo que está súper fit, pues yo te he visto haciendo yoga, parates de manos, bailar salsa, pero bueno, eso, Bueno, ¿no? es que El cuerpo es... una batalla contra el deterioro, ¿no? Es una batalla contra el deterioro Claro. físico, una batalla para contrarrestar una condición, ¿no? Y solamente lo que iba a agregar era que en el año 2021, cuando hice mi performance en el Pérez Art Museum, a mí se me había desprendido la prótesis de cadera que me habían hecho en el 2016.
yo tenía un dolor espantoso. Y yo diseñé toda la coreografía para que no se notara que yo estaba cojeando. Entonces yo caminaba con un Wow. tumbao diseñado para que realmente no se viera el cuasimodo que era realmente. Mm, wow. Claro, 2 meses después me hice unos segundos rayos X donde sí se notó. Me mandaron reposo absoluto. Estuve 3 meses en cama después del segundo rayos X hasta que me hicieron la operación, ¿no? Pero bueno, sí es algo que tengo que cuidar siempre. Gracias por compartir eso, Sandra. Bueno, miren, nada, ya hay gente que se ha estado despidiendo, ya son las 8, no me voy a ir corriendo, pero bueno, cuéntenme si alguien quiere decir o preguntar algo, con gusto. Y bueno, eso, los invito a seguir aquí. Eh, estaremos inventando todas las formas más participadas posibles para el canal de Discord, e igual estaremos usando otros medios para comunicarnos. YouTube eventualmente, hemos hablado, el Instagram que acaba de nacer, pero bueno, la idea es que esté muy vivo por aquí, por el Discord. Eh, entonces, bueno, ¿tienes algo que agregar, Javier? Las personas que están, si quieren poner Muchísimas sus fotos, gracias. les tomamos una foto, esta Ay, sesión pongan las 15. cámaras para la foto, sí. Abren las cámaras. No sé si Julián ya se Voy a fue. arreglar mi pelo. Ahí están. Bueno, voy a tomar esta. Ajá, se está Yes. conectando alguien más. Él está viendo la cámara. Ajá, Yes, hola ahora Daniel. con Daniela. Chévere, gracias. Bueno, Súper. entonces nos despedimos. Muy agradecido y hasta Muchas la gracias próxima. a todos. Gracias a ustedes.